Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué novedades? No, pues tengo dudas con los cálculos de la fuente. ¿Qué? Me espero a que entren algunos compañeros más o ya le pregunto. Pero, ¿cuál es la duda? Se tomarían 127 volts RMS de la No, no, toma. no, 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 no. ¿Qué dice el ejercicio? A ver, déjelo abro. Por norma son 120 RMS, señor. Ok, 120 RMS. ¿De dónde saca los 127, señor? Primer error. Sí. Los 23 del secundario serían, se consideraría voltaje pico, ¿no? No sé cuál es 23, señor. Es que, bueno, se supone que a la salida del regulador tenemos que tener 20 volts. Entonces, por usted nos había comentado que debemos de sumarle 3 volts a la entrada del regulador, serían Esos, 23 volts. esos 3 volts a la entrada son RMS porque son el voltaje DC que entrega la etapa de filtrado. Sí, ok, entonces Ya son, después usted los tendría que convertir al rectificado y del rectificado ya los pasa al del secundario y ya se vuelve en pico. ok, que serían 23 volts RMS, cambiarlos a pico. Ajá. Ok, de acuerdo. El primero, el de secundario, que dice compañero. ¿Cómo? Yo creo que ya están todos, ¿no? Sí, creo que sí, profe. Ok. Bueno, recordemos, este viernes es la recepción del ejercicio, ¿verdad? Ya con todo y el diseño del PCB, muchachos, por favor. Obviamente no lo van a armar físicamente, pero sí todos los cálculos, todo el diagrama, todo a computadora, etcétera. Y debe incluir el diseño del PCB para que no haya ningún problema en ese sentido. ¿De acuerdo? Sí, profe. De hecho, bueno. Dicho esto, bueno, pues vamos a comenzar a platicar sobre lo que es el diseño de circuitos con transistores, muchachos. ¿Ok? Aquí lo interesante es lo siguiente. Nosotros vamos a aprender a diseñar circuitos con transistores. En este caso vamos a abarcar lo que son transistores bipolares. Toda vez nosotros que comprendamos esto, nos vamos a poder concentrar en diseñar cualquier tipo de amplificador para la señal que se necesite, ya sean señales de baja frecuencia o señales de alta frecuencia, ¿sí? En su momento especificaremos cómo se hace la consideración en ese sentido. Aquí en este semestre nos es importante de alguna manera comprender el diseño con circuitos de transistores bipolares, es lo dominante. Sin embargo, vamos a decirlo, el análisis de manera general es válido para cualquier frecuencia de la señal que nosotros deseemos amplificar. ¿Ok? Ante esta circunstancia, por supuesto, nosotros vamos a establecer los diferentes circuitos que hay posibles de emplear para los diseños usando transistores. Vamos a ver las características de cada uno de ellos
vamos a hacer los ejercicios correspondientes y toda vez que se comprenda eso, bueno, ya habrá oportunidad de hacer un ejercicio de diseño de un circuito amplificador enfocado en nuestro segundo parcial, muchachos. ¿Ok? Bueno, ahora, nosotros vamos a tener siempre la posibilidad de comprender, que ya ustedes lo conocen, las curvas características del transistor. Ustedes lo vieron cuando analizaron circuitos transistorizados en su materia de dispositivos, que tienen todos los componentes una característica eléctrica dominante. Bueno, en el caso del transistor bipolar, normalmente utilizábamos lo que es la gráfica de curva característica del mismo, en donde se hace presente lo que es el voltaje colector emisor, la corriente colector y la corriente de base, que son tres parámetros importantes en todo transistor bipolar. También es importante mencionar que dentro de estas curvas características tenemos otras variables ahí interesantes que debemos tener en consideración para cualquier diseño de circuito transistorizado. Una de ellas es justamente lo que ustedes aprendieron a conocer como el punto Q. ¿Qué es el punto Q, muchachos? Nadie recuerda qué es el punto Q. Yo no recuerdo, pero lo acabo de investigar. Y me dice que es el punto de operación donde la línea de carga de corriente continua cruza la corriente de base en las curvas características de salida en ausencia de la señal de entrada. Ok, bueno. Ahí dice punto de operación. Bueno, realmente vamos a entender lo siguiente. Se le llama punto Q por su representación en inglés, ¿sí? En inglés, recordemos que la electrónica fue desarrollada y inventada del otro lado de la frontera, no fue hecha aquí en México. Entonces, todas las acotaciones normalmente están en lengua extranjera, en lo particular en inglés. El punto Q efectivamente se refiere al punto de estabilidad, ¿sí? Le han tratado de decir punto de operación. Bueno, es el punto de estabilidad. La Q viene de la palabra en inglés quiescent o quiet, en reposo, quieto, ¿verdad? De ahí viene la Q. El punto Q en la gráfica del transistor se refiere al punto de estabilidad o de quietud del transistor en ausencia de señal, efectivamente. Y ese punto de estabilidad para nosotros es ideal que lo coloquemos a la mitad de la recta de carga. La recta de carga es la que estamos viendo aquí punteada, cuyo extremo en las abscisas es el voltaje de alimentación del circuito BCC y el punto de intersección en las ordenadas es la corriente de colector en saturación del dispositivo a utilizar. Exactamente a la mitad, ideal para nosotros es colocar ese punto de estabilidad o ese punto de equilibrio del transistor. ¿Para qué? Para que justamente sobre la corriente de base que esté en la intersección, nosotros montemos la señal de información que deseamos amplificar. ¿Qué pasa si el punto de estabilidad se corre hacia la derecha? Bueno, pues tenderá a distorsionar y si corre sobre la recta de carga se va a corte. Por otro lado, si el punto de estabilidad se va hacia la región de las ordenadas, pues tenderá hacia la parte de saturación y también la señal se distorsiona y no funciona. Razón por la cual nosotros siempre buscaremos, siempre, que el punto de estabilidad se encuentre a la mitad de la recta de carga o muy cerca de la mitad de la recta de carga. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros en reposo sin señal tengamos a mi circuito transistorizado polarizado, estará apto para poder funcionar. Si nosotros lo polarizamos de tal forma que se vaya al segundo, tercero, cuarto cuadrante, el transistor no va a amplificar. Hará cualquier cosa menos amplificar. Y para nosotros lo interesante es justamente que amplifique una señal de información
de la frecuencia que sea, para que la podamos manipular posteriormente con fines específicos definitivamente. ¿Ok? Entonces vuelvo a mencionar el punto Q, viene de quiescent, que es el reposo del transistor en ausencia de señal de información. ¿De acuerdo? Para que quede clarísimo de dónde viene la Q. Ahora bien, nosotros conocemos, propiamente dicho, tres regiones importantes o principales en el transistor bipolar. Una de ellas es la región de corte. Como lo vimos en la gráfica, la región de corte se encuentra en la parte inferior de la gráfica. Cuando el transistor se encuentra en la región de corte, es como si estuviera desconectado, ¿sí? Un circuito abierto. Las características de la polarización base emisor y base colector son en inversa, ¿sí? Si nosotros tenemos al transistor polarizado en sus uniones inversamente, el transistor va a estar en corte. Es como si no existiera el transistor. Por otro lado, en la región que tiende hacia la izquierda, en la curva característica, es la región o la zona de saturación. Cuando el transistor está saturado, es como si fuese un conductor eléctrico, ¿sí? Las características de la unión base emisor y la unión base colector en esta región es totalmente indirecta, ambas. Por esta circunstancia, si yo polarizo el transistor así, inmediatamente es como si estuviera cortocircuitado entre colector y emisor, y es un alambre desde ese punto de vista. Y bueno, la región importante para nosotros es la región lineal o de amplificación, que es justamente buscando que el punto de estabilidad esté a la mitad de la recta de carga. Esto se logra cuando nosotros tenemos la unión base-emisor polarizada directamente y la unión base-colector polarizada inversamente. Denme un segundo, muchachos, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Estoy dando clases, señor. Muy importante para nosotros este semestre es la región de amplificación, en donde debemos cumplir, repito, que la unión base-emisor se encuentre polarizada directamente y la unión base-colector se encuentre polarizada inversamente. Bajo este supuesto, yo logro colocar al punto de estabilidad prácticamente en medio de la recta de carga y me permite montar sobre la corriente de base la señal de información que yo quiero que se amplifique. ¿Se entendió, muchachos? La región de corte y la región de saturación se utilizan posteriormente cuando uno aprende a diseñar interruptores electrónicos. Ahí sí nosotros tenemos que analizar a los transistores en corte y en saturación para poder lograr hacer un switch electrónico incluso de alta frecuencia. Entonces, bajo ese supuesto es cuando se estudia. Mientras no, aquí lo importante este semestre es que nosotros tengamos, perdón, el conocimiento para polarizar a mi transistor definitivamente en lo que es la región de amplificación o región lineal, ¿de acuerdo? Para que se comprenda que es ahí donde nosotros lo vamos a usar para amplificar cualquier señal que nosotros tengamos interés en magnificar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, de las reglas generales, ¿sí? Como yo lo mencioné, el voltaje colector emisor tendrá que ubicarse a la mitad de la recta de carga que corresponde normalmente a la mitad del voltaje de polarización. Tengamos en consideración que el punto de estabilidad es una coordenada, cuya abscisa será el voltaje colector emisor de estabilidad Q y la ordenada será la corriente de colector de estabilidad o ICQ. De ahí que justamente tenemos estas ecuaciones generales, ¿sí? En donde de manera, pues me atrevo a decir, ideal o rápida en el diseño, consideramos que el voltaje colector emisor Q sea la mitad del voltaje de polarización del circuito.
y por otro lado la corriente de colector Q corresponda al cociente del voltaje de la fuente de alimentación entre 2 veces la suma de los resistores de polarización de la rama de salida. La rama de salida normalmente es colector-emisor, por eso se suman sus 2 resistores. ¿De acuerdo? Con esto, repito, son ecuaciones rápidas de diseño que en su momento las vamos a comentar definitivamente. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar 4 circuitos diferentes de polarización. El más sencillo se llama circuito de polarización fija, el segundo, el circuito de polarización del emisor, el tercero, circuito de polarización por realimentación del colector, y el cuarto es el circuito de polarización por divisor de voltaje. Cada uno de ellos es una mejora del anterior. Esto es, vamos a estudiar el circuito de polarización fija y de acuerdo a lo que obtengamos, vamos a mejorarlo con el circuito de polarización del emisor. El circuito de polarización del emisor lo podemos mejorar usando el circuito de polarización de realimentación. Y finalmente mejoramos los 3 anteriores con el circuito de polarización por divisor de voltaje. O sea, son, grosso modo, 4 circuitos de polarización que existen para que logremos que un transistor amplifique una señal de interés. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estudiar estos circuitos para entenderlos y posteriormente, ya cuando los hayamos entendido, vamos a hacer lo mismo que en la fuente de alimentación. Vamos de la clavija hacia la salida, en este caso vamos del análisis de estabilidad hacia la amplificación y ya después veremos, ahora necesito que amplifique esto, nos vamos en reversa exactamente igual, despejando las fórmulas. Y se van a dar cuenta que no es difícil diseñar, muchachos, en ese sentido. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Creo que ninguna, profe. No, profe. Creo que no, profe, todo bien. Perfecto. Ahora, nosotros vamos a establecer las ecuaciones para transistores tipo NPN. Y quiero aclarar que son las mismas ecuaciones para transistores PNP. La diferencia no es otra más que el tipo de fuente de alimentación que vamos a utilizar. Esto es, mencionamos hace ya algunas clases que aquí en México nosotros usamos la referencia de tierra negativa. ¿De acuerdo? Eso es de acuerdo a la norma japonesa de diseño. Nosotros utilizamos o nos basamos en las normas, en esta norma japonesa de referencia negativa de tierra para hacer nuestros diseños. Razón por la cual normalmente utilizamos transistores del tipo NPN. En el caso de los americanos, de los gringos, ellos normalmente utilizan en sus diseños la referencia de tierra positiva. ¿Sí? Ya ven que les gusta todo al revés. Entonces, en ese sentido, nosotros en ese supuesto utilizaríamos transistores PNP. Las ecuaciones son las mismas, exactamente idéntico, pero ahí la tierra es positiva y las líneas de alimentación son negativas. Obviamente muchas veces cuesta más trabajo comprender las ecuaciones porque llevan puros signos negativos. Entonces esto muchas veces confunde. Digo, si con los signos positivos de todas maneras se equivocan, bueno, imagínense con signos negativos, bueno, a veces suceden atrocidades. Entonces, para que no haya esas confusiones, vamos a hacer nuestro análisis con transistores NPN, pero repito, es lo mismo si usáramos transistores PNP, la diferencia son los signos negativos nada más. De hecho, inclusive si ustedes consultan la hoja de especificaciones de un transistor PNP, todas sus características eléctricas vienen en negativo. Obviamente eso revienta el cerebro de algunos que dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Es porque justamente para utilizar un transistor PNP, la referencia de tierra debe ser positiva y los voltajes de alimentación negativos. Por eso es que en sus hojas de especificaciones vienen valores negativos. Pero si utilizan un complementario, pueden hacer todos los cálculos, sale lo mismo y ya nada más ponen todo con transistores PNP, así de sencillo. ¿De acuerdo? Quería yo mencionar esto porque los circuitos que vamos a analizar son NPN. ¿De acuerdo? Con transistor NPN. Y nuestro primer circuito de polarización a estudiar es el circuito de polarización fija. Este que tenemos aquí al frente. Si nos damos cuenta, es un circuito muy sencillo y es un amplificador. Literal es un amplificador, ¿verdad? El más básico que hay, que podemos construir, es este.
nos daremos cuenta que tenemos a nuestro transistor NPN, ¿sí? No importa la matrícula en este momento, ¿verdad? Y tenemos los siguientes elementos que lo polarizan, que es RB, y RC. Solo con 2 resistores yo puedo polarizar un transistor para que amplifique, ¿sí? El resistor RC polariza al colector con un voltaje positivo, ¿ok? El resistor RB polariza a la base también con un voltaje positivo, pero menor al del colector. ¿Por qué? Nosotros sabemos que para que amplifique yo necesito que la unión base-colector se encuentre polarizada en inversa, ¿de acuerdo? En inversa quiere decir que como es un transistor NPN, la base es positiva y el colector es negativo. Si lo polarizo inverso tendrá que ser el colector positivo y la base negativa. Como el voltaje en el colector a través de esta resistencia de polarización es positivo, también tengo un voltaje positivo en la base, pero es menor este voltaje positivo en la base que el del colector. Vamos a suponer numéricamente un ejemplo, que en el colector yo tengo 10 volts y en la base 4. Los dos son positivos con respecto a tierra, pero la base es más negativa que el colector, entonces la unión está en inversa, ¿sí? Por otro lado, el emisor está a tierra, y como la base tiene 4 volts, la unión base-emisor está en directa. Entonces cumple que si la base emisor está en directa y la base colector está en inversa, el transistor va a amplificar, ¿sí? O sea, se va a cumplir. Y obviamente lo vamos a ver matemáticamente y lo vamos a ver gráficamente para comprobar. Bueno, los capacitores de entrada y de salida son simplemente capacitores de acoplamiento de señal alterna, pero se comportan como un circuito abierto para la señal para el voltaje de polarización. Esto es, la fuente de señal que le voy a entregar a mi base del transistor tiene voltajes de polarización que no deben de chocar con el voltaje de la base de polarización. ¿Cómo lo separo? Pues con un capacitor. El capacitor, ¿qué va a hacer? Aislarme la corriente directa. No se toca lo de la izquierda con el voltaje de la derecha. Sin embargo, para la señal de información que es alterna, pasa tranquilamente y la acopla sin ninguna dificultad. Por otro lado, sucede lo mismo con el capacitor de salida. Me aísla el voltaje de polarización del colector de directa del voltaje de polarización de lo que yo tenga a la derecha. No se tocan, no chocan, no se produce ningún corto. Pero la señal amplificada, como es alterna, pasa libremente a través del capacitor de salida. Entonces nuestros capacitores son de acoplamiento de señal y de aislamiento de polarización. Estos capacitores vamos a aprender a calcularlos más adelante, ¿de acuerdo? Para polarizar el transistor que funcione como amplificador, los únicos elementos importantes son los resistores, ¿sí? Son los únicos importantes. Si están bien calculados, sucede lo que acabamos de mencionar. Entonces, Base, perdón. colector en inversa y base emisor en directa. Perdón, señor David. Entonces, los capacitores al final solamente va a ser para acoplar la señal, no haya distorsiones, ruido. Ok. Exactamente, esa es la finalidad. No, para que no haya distorsión, yo tengo que polarizar el transistor para que el punto de estabilidad esté en medio. Si yo lo polarizo y se va hacia arriba o hacia abajo, va a distorsionar. El secreto para que no distorsione un amplificador, un transistor en este caso, es que el punto de estabilidad esté a la mitad. Si usted nota que algún equipo o algún amplificador está distorsionando, quiere decir que el punto de estabilidad ya se corrió. ¿De acuerdo? Y obviamente se corre, ¿por qué? Por calentamiento, ya sea por un defecto en el dispositivo o porque la red de polarización está fallando. ¿De acuerdo? Es fácil, incluso esto nos permite reparar fácilmente cualquier equipo. Es muy sencillo, señor. No se preocupe, esto es fácil, ¿sí? Entonces nosotros vamos a buscar siempre con nuestra red resistiva polarizar adecuadamente al transistor
para que el punto de estabilidad esté a la mitad de la recta de carga y me amplifique eficientemente sin distorsión. Quiere ¿De acuerdo? decir, Gracias, profe. perdón, profe. Quiere decir que si alguno de los dos capacitores ya sea el de entrada o de salida, llegan a fallar directamente, estaríamos quemando lo que es nuestro transistor. Si llegan a fallar, ¿qué puede suceder? Que no se escuche nada, evidentemente, porque se pierde y se juntan los voltajes de polarización, en este caso del colector con lo que tuviera a posteriori. O bien chocaría el voltaje de polarización de la base con lo que esté previo y no pasaría la señal. Ok. ¿De acuerdo? Está bien. Sí, profe. Gracias. Hecho. Bueno, ya teniendo este circuito, si analizamos la malla de entrada, ¿sí? La malla de entrada está compuesta por VCC, el resistor de polarización de base y la unión base-emisor. ¿Sí? Ahí recordaron ustedes su teoría de los circuitos, ¿verdad? Malla de entrada, repito, es VCC, resistor de base y la unión base-emisor. La ecuación para la malla de entrada es VCC menos la corriente de base por RB menos el voltaje base emisor de encendido. Aquí, como el transistor va a estar trabajando para amplificar, debo utilizar el voltaje de base emisor de encendido del transistor. Ese voltaje base emisor de encendido viene en las hojas de especificaciones. Para que no se confundan y para que lo ubiquen rápidamente en las hojas. Malamente en la primaria les dijeron que el voltaje base emisor era 0.7 para silicio y 0.3 para germanio. ¿Y por qué digo malamente? Porque es una mentira, ¿sí? Ya lo vimos en los diodos, no es cierto, ¿sí? Bueno, en los transistores tampoco, ¿ok? Entonces, nosotros siempre tendremos que buscar las hojas de especificaciones del componente para saber cuál es ese voltaje de encendido, ¿de acuerdo? Obviamente, como estamos haciendo el análisis inicial en este momento, conocemos el valor de BCC, conocemos el valor de la resistencia de polarización de base y conocemos el voltaje base emisor de encendido. Lo que no conocemos es la corriente de base. ¿Cuál es la corriente de base? La que tengo aquí en la gráfica. ¿Sí? La corriente de base del punto de estabilidad Q, sobre la cual yo voy a montar la señal a amplificar. Esta es la corriente de base que me aparece en la ecuación de la malla de entrada. Y como es un dato que no conozco, lo despejamos. Bueno, y a la hora de despejarlo, obtenemos que la corriente de base Q de la ecuación de la malla de entrada es VCC menos el voltaje base emisor de encendido entre el valor del resistor de polarización de base. ¿Okay? Esa es la corriente de base Q de la gráfica característica del transistor. Ahora, nosotros también debemos calcular la corriente de colector Q. Sabemos por el análisis de circuitos que vieron y del análisis de los dispositivos que la corriente de colector es igual a la corriente de base por la beta. ¿Sí? ¿Sí me acordaron de eso? Bueno, obviamente, la beta de CD, muchachos. ¿Sí? Hay beta de CA y beta de CD. Como estamos polarizando el transistor, tenemos que utilizar la beta de CD. En las hojas de especificaciones dice HFE en mayúsculas. ¿Ok? Repito, la beta de CD me la da el fabricante del transistor y en las hojas de especificaciones viene acotada como HFE en mayúsculas. Hay otra que viene en minúsculas, HFE en minúsculas. Esa es la beta de CA y solo la utilizamos para diseñar cuando ya tiene señal el transistor. Como apenas estamos aprendiendo a polarizarlo, tiene que ser la beta de CD. ¿De acuerdo? Entonces yo ya calculando la corriente de base Q, puedo calcular la corriente de colector Q. ¿Se entendió eso, muchachos? Hecho. Ahora bien. Profe, perdón, ¿puede Sí. volver a repetirlo? Es que tuve fallas ahorita en mi internet y me acabo otra vez de conectar a Sí, ¿cómo no? la reunión, por Sí, favor. sí. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces,
¿Sí escuchó lo de la corriente de base Q que la calculamos de la ecuación de la malla de entrada? Sí, eso sí. Ok, ahora, la corriente de colector Q, igual lo aprendimos en dispositivos, es igual a la beta por la IB, ¿sí? Que es lo que tengo aquí acotado abajo. La corriente de colector será igual a la corriente de base que calculamos arriba por la beta del transistor. La beta de CD en las hojas de especificaciones viene como HFE en mayúsculas, ¿sí? La HFE en mayúsculas representa mi ganancia en corriente directa, ¿sí? Y solo la uso para polarizar al transistor. Cuando ya le voy a aplicar señal y ya voy a amplificar una señal, voy a utilizar la beta de CA, que en las hojas de especificaciones viene como HFE con letras minúsculas, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. Vienen las dos en las hojas de especificaciones. La HFE en mayúsculas y la HFE en minúsculas. Y repito, la que es en mayúsculas corresponde a la beta de CD, solamente para polarizar al transistor. Y la HFE en minúsculas es la beta de CA, que voy a emplear para hacer los cálculos de amplificación de la señal. ¿Hecho? ¿Sí quedó claro eso, muchachos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok. Ahora, si analizamos la malla de salida, ¿qué contiene? El voltaje colector emisor, el resistor de polarización del colector y VCC. Esto constituye la malla de salida. La ecuación de la malla de salida es ahora voltaje colector emisor Q más el producto de la corriente colector Q por el resistor de polarización menos VCC. Esta corriente colector Q es la que acabamos de calcular arribita, ¿sí? RC es un dato que me da el circuito, porque lo estamos analizando, y VCC también es un dato que tenemos de la alimentación. ¿Qué nos interesa aquí? La abscisa. La abscisa. Yo tengo la ordenada que es ICQ. Ahora la abscisa del punto Q. Entonces despejo el voltaje colector emisor y me queda que es VCC menos el producto de ICQ por RC. De esta manera yo tengo las coordenadas del punto de estabilidad y debe de caer prácticamente a la mitad de la recta de carga del transistor. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Nos dan este circuito en donde el VCC son 12 volts, la resistencia de polarización de base son 270 K, el resistor de polarización del colector son 2200 y me dicen que utilice el transistor 2N2222. Los valores de los capacitores en este momento no importan porque no vamos a amplificar en este momento nada. Lo que queremos es polarizarlo, únicamente polarizarlo, nada más. Entonces, como yo mencioné hace rato, los elementos importantes son los resistores de polarización, que en este caso son dos. Bueno, teniendo esto, nos piden, pues determina la corriente de base Q, con ella vamos a determinar la corriente de colector Q, tenemos que calcular la corriente de colector en saturación, porque si recuerdan, pues es el extremo de la recta de carga, ¿sí? También nos piden calcular, por supuesto, el voltaje colector emisor Q, porque es la abscisa de la coordenada, y también el voltaje base colector y el voltaje base emisor para saber si está en qué región está el transistor. Matemáticamente lo vamos a calcular, independientemente de que en la gráfica lo veamos, lo vamos a calcular para corroborar que esté en la región de amplificación. ¿De hecho? Tomamos los datos de la hoja de especificaciones del 2N2222 y me arroja que la HFE en mayúsculas o beta de CDS son 75. Su voltaje de encendido base emisor son 0.65, 0.7, aguas, 0.65. Y su voltaje colector emisor en saturación es 400 milivolts.
¿sí? Ahorita vamos a ver dónde lo vamos a utilizar. Cuando ya tengo estos datos, primero calculamos la IBQ. Partimos de la ecuación que tenemos, ¿verdad? Que dedujimos acá arriba. Sustituimos aquí abajo. Y me arroja 42 microamperes. Ahora, este valor de la corriente de base lo vamos a multiplicar por la beta y me arrojará la ICQ. Son 3.15 miliamperes. ¿De acuerdo? El siguiente dato a calcular es la corriente colector en saturación. Me voy a ir al diagrama. ¿Sí? Veamos que la corriente colector en saturación es la que fluya por esta rama. ¿Ok? Desde BCC hasta tierra. En esta rama que hay RC y el voltaje colector emisor. Yo sé que la corriente que va a fluir en esta rama es igual a BCC menos el voltaje que se produce entre el colector y el emisor en saturación entre la resistencia. Por ley de Ohm-Volts, entre resistencia me da corriente. ¿De acuerdo? Por eso es que yo necesito de la hoja de especificaciones el voltaje colector emisor en saturación. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces calculamos. BCC menos el voltaje colector emisor en saturación entre RC me arroja 5.27 miliamperes. Yo tengo la corriente de saturación del colector. ¿De acuerdo? Ahora, inciso 4, el voltaje colector emisor Q que obtuvimos de la ecuación de la malla de salida. Aquí está. Bueno, sustituyo ahí y me arroja 5.064 volts el voltaje colector emisor en Q. Si se fijan, es casi la mitad del voltaje de polarización. O sea, quiere decir que vamos por buen camino. ¿De acuerdo? Ya teniendo esto, calculamos el voltaje base colector. Aquí me atrevo a decir que se me fue un error de dedazo, muchachos, de otro ejercicio que estaba haciendo. Aquí en vez de 6.93 es 5.064. Aquí. Y de todas maneras vamos a obtener un voltaje base colector negativo. Esto quiere decir que la unión base colector está en inversa. Matemáticamente me está indicando que está en inversa. ¿Hecho? Y la unión base emisor pues, es positiva. Si se fijan en el diagrama, el voltaje de base a emisor es el voltaje de encendido. Positivo 0.65, positivo 0.65. La unión base emisor está en directa, la unión base colector está en inversa. Matemáticamente acabo de demostrar que el transistor está en la región de amplificación. ¿De acuerdo? Ahora, estos datos los voy a llevar. Mande. Perdón. Los valores de lo que son los voltajes deben de entrar dentro de un rango o simplemente debe de dar inversamente negativo o directamente positivo. Obviamente, el voltaje base emisor debe ser positivo, siempre. Ajá, Siempre tiene que ser positivo. ¿Ok? Y el voltaje base colector siempre tiene que ser negativo. Si yo aquí obtuviera un voltaje base colector positivo, el transistor está en saturación, no está en la región de amplificación. ok, Si yo obtuviera el voltaje base colector negativo y el base emisor negativo, estaría en corte. Tampoco está amplificando. O sea, en este caso particular es de vital importancia que el base emisor siempre sea positivo y el base colector siempre sea negativo. Si se cumple, está en el primer cuadrante, el punto de estabilidad, y puede amplificar una señal. ¿De acuerdo? sí, profe. Y con respecto a los valores de voltajes, Ajá. es indefinido el valor que tengan, es decir, inversamente nos dio menos 6 punto y fracción, ¿no? Ajá. Debe de ir para decir, no, para nosotros está correcto, debe de ser, vamos, siempre y cuando sea negativo, debe dar cualquier valor.
Ok, ya le entendí la pregunta, ¿sí? Promedio, o sea, realmente en promedio, realmente, así que diga, tiene que ser un valor comprendido entre, no sé, No ¿cómo se sé, llama? menos 1 a 12 volts, ejemplo. Híjole, ok, en ese sentido, debe de ser comprendido más o menos del rango, sí, máximo tope de lo que es la mitad de BCC, Ok, ¿de ok, ok. acuerdo? Ujú. Pero vamos, sí es importante que me dé una diferencia negativa en el caso de base colector. Sí, de ¿De acuerdo. acuerdo? Sí, sí, profe. Ok. Ahora bien, Gracias. retomando, decía yo, aquí ya con los datos de que resolvimos, matemáticamente vuelvo a decir, yo me doy cuenta que está en la región de amplificación. La unión base colector en inversa, la unión base emisor en directa. Ya la hice. Ya está en la región de amplificación. Lo voy a trazar gráficamente. Con estos datos voy a hacer la gráfica. Qué maravilla. Prácticamente se cumple, ¿no? Lo que dijimos. Un extremo es BCC, que son los 12 volts, y lo vemos en el ejercicio, 12 volts. Es un extremo de la recta de carga. El otro extremo es la corriente de colector en saturación, que es la que calculamos aquí. Aquí está. La abscisa, ¿sí? Que es el voltaje colector emisor 5.06. 5.06. La ordenada es la corriente colector Q, 3.15. 3.15. Se unen y perfecto coinciden donde va el punto de estabilidad, casi a la mitad de la recta de carga. ¿Sí? Y por supuesto, ¿cuál es la corriente de base sobre la cual voy a montar a la señal? La IBQ, 42 micros, 42 micros. ¿Sí se ve, muchachos? O sea, gráficamente también demostramos que este circuito sí me sirve para amplificar una señal. ¿Sí? Aquí está gráficamente. Aquí esta diferencia es matemáticamente. ¿Sí se ve, muchachos? Sí. Dudas hasta aquí, por favor. Dudas, chicos, de lo que acabo de mencionar. Señoritos, ¿alguna duda? No, ninguno. Okay. Pues, vuelvo a mencionar, nosotros ahorita estamos partiendo del análisis de un circuito dado para comprender la mecánica y lo que yo le llamo la talacha matemática para poder polarizar a un circuito, a un transistor, y logremos hacer que amplifique. Demostramos aquí matemáticamente con esta relación de un voltaje negativo y uno positivo que se encuentra el punto de estabilidad en el primer cuadrante. Ya cuando trazamos gráficamente con estos datos calculados la curva característica, vemos que sí se cumple que está en el primer cuadrante el punto de estabilidad y mi transistor sí puede amplificar una señal. ¿De acuerdo? ¿Dudas de Sí. esto, chicos, por favor? Ahí se refleja lo que usted mencionaba, ¿no? De
el voltaje de colector emisor, que debe de ser, si no es la mitad, cercano a la mitad de VCC. Sí, o sea, vamos, en ese sentido, podemos hacer varios ejercicios y obviamente se va a dar usted cuenta más o menos el rango, pero siempre va a ser negativo, o debe de ser, mejor dicho, debe ser negativo siempre el voltaje base colector. Y al mismo tiempo, el base emisor tendrá que ser positivo para que se cumpla y el transistor esté polarizado en la región de amplificación y obviamente me pueda amplificar una señal. Ya cuando nosotros hacemos el trazado gráficamente, comprobamos que sí yo puedo utilizar a este circuito para amplificar una señal. Ok. Armo este circuito que aquí está en el diagrama, lo armo, le aplico una señal y la puede amplificar sin ningún problema. Ok. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. ¿Alguna otra duda de esto, muchachos, por favor? No, profe. Ok. Todo bien, todo bien. Ok. Obviamente les voy a mandar unos ejercicios, voy a subir esta clase, no me dio tiempo de subirla hoy por tanta chamba, pero la voy a subir y les voy a subir unos ejercicios de estos de polarización fija. Como se dan cuenta, facilísimo, no tiene ninguna ciencia del más allá. Utilizamos las ecuaciones que acabamos de deducir y hacemos nuestros cálculos y posteriormente se hace la gráfica. Importante, muchachos, ¿sí? Si en los ejercicios, más bien, ya se los estoy diciendo, en algún ejercicio por ahí puede suceder que el punto de estabilidad quede fuera del primer cuadrante. Esto no quiere decir que lo hicieron mal, que lo calcularon mal, no se me asusten, ¿sí? Está hecho así con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque toda vez que nosotros lo notemos, le vamos a hacer una mejora para recorrer al punto de estabilidad hacia el primer cuadrante. Eso es lo interesante de analizar un circuito, otro circuito, otro circuito, etcétera. ¿Perdón? No, O sea, como en el ejercicio 120 de los diodos, ¿no? Ajá. Que ya cuando le sumábamos el porcentaje salía más de 1 kilovolt, ¿no? Exacto, pero ahí en los diodos era una característica particular que nosotros teníamos que investigar para diseñar. En este caso concreto, perdón, hay por ahí un ejercicio que van a hacer, ¿verdad? De los transistores, en donde yo sé que se va a salir el punto de estabilidad fuera del primer cuadrante. No se asusten, por favor. No piensen que se equivocaron. No. Esto, cuando ya lo tengan resuelto y lo veamos gráficamente que está en otro espacio totalmente el punto de estabilidad, lo vamos a explicar. Porque voy a hacer el cuadro comparativo de un circuito de polarización con otro, ¿sí? Empleando ahí las mejoras para que vean precisamente qué sucede con una polarización, con otra polarización, con otra polarización. ¿De acuerdo? Con el mismo transistor. En uno pues, se nos puede ir hasta el otro lado del punto de estabilidad y en otro se nos queda anclado exactamente a la mitad. Eso es lo importante por lo que hay que resolver los ejercicios para que se comprenda a la perfección lo que es justamente esas variaciones que vamos a tener en algunos circuitos electrónicos. Y toda vez a ustedes les va a permitir comprender incluso algunas fallas y averías de algunos circuitos electrónicos transistorizados. ¿De acuerdo, muchachos? profe. Dígame. Ya vio que dijo que ahorita, creo que eran los teoremas o los circuitos, no me acuerdo bien, que dijo que uno iba a mejorar al otro y al otro. Y que lo íbamos a aplicar en este ejercicio que el punto Q iba a quedar fuera del primer cuadrante. En los ejercicios que sí quede exactamente en medio o muy cercano a medio, también le tendremos que aplicar estos teoremas o, bueno, estos circuitos que lo mejorarían para que quede aún más al centro o basta con así. Que ya Lo interesante, Esteban, es lo siguiente. Cuando nosotros analicemos los 4 circuitos de polarización y veamos cómo se comporta
en uno el punto de estabilidad y en otro el punto de estabilidad, usted va a formar su propio criterio para decidir cuál es el mejor circuito de polarización a utilizar en los diseños que usted va a desarrollar en la carrera profesional. Precisamente, esa es la idea por la cual se los pongo, precisamente, para que como diseñadores determinemos cuál es el mejor circuito para polarizar un transistor y los diseños que debemos hacer tengan la máxima estabilidad. Obviamente es de mi competencia que yo les tengo que explicar todos para que finalmente ustedes decidan cuál es el mejor a utilizar en los diseños a futuro. ¿De acuerdo? A lo mejor en algún diseño utiliza el más básico. Y dice, no, pues al fin que voy a vender 50 millones de amplificadorcitos, de úsese y tírese, casi, ¿no? Así, casi, como dicen vulgarmente, bien chino el asunto que lo usas 3 veces y ya se pudrió y compra otro, porque es muy barato. Se vale, ¿sí? Pero dices, bueno, voy a hacer un diseño perecedero, que dure, que sea súper de calidad. Ah, bueno, pues ya le voy a meter mejor el circuito de máxima estabilidad para poderlo vender a un costo mucho mejor, ¿verdad? Ya dirigido a un público más específico. Recordemos que en los diseños electrónicos hay clientes para todo, ¿sí? Hay usuarios que les gusta lo barato, ¿sí? Y no le importa estar compre, mientras sea barato. Como hay usuarios que no les importa gastar, entre comillas, ¿sí? Una buena cantidad de dinero con tal de tener un equipo de calidad, ¿sí? Porque los hay, ¿sí? Definitivamente los hay, ¿sí? Hay personas, y uno se cuestionará, ¿quién compra un amplificador de 2 millones de pesos? Hijo, pues a lo mejor en este momento usted dice, no, pues yo no puedo, ¿no? Pero hay gente que lo tiene y se lo compra. Por eso se fabrican de gama alta algunos equipos con máxima calidad porque va dirigida a un público particular. Pero igual se diseñan de gama baja pues, para la mayoría de la gente, ¿no? En ese sentido, o sea que cualquiera lo puede comprar. Obviamente usted como diseñador determinará en una circunstancia sui generis cuál circuito utilizar en alguna aplicación específica. A lo mejor le toca a usted diseñar más adelante ya en una empresa o a lo mejor que usted la funde. Ah, pues voy a diseñar circuitos de super calidad, dirigida a gente así de, ¿no? O sea, no le voy a vender a cualquiera, no, yo quiero venderle a gente pipiris nice, ¿no? Así los grandes. Bueno, pues diseñará con máxima calidad, máxima estabilidad, componentes con baño de oro y todo lo que usted quiera. Y pues mi diseño de mi amplificador va a costar 50,000 pesos o 500,000 pesos. Se lo van a comprar. Hay público que compra eso. A veces usted dice, no, pues yo quiero hacer diseños accesibles, económicos y pues a lo mejor van a costar 100 pesos, pero voy a vender 100 millones de unidades. Pues también se vale, ¿no? Vender a cantidad, no calidad. O sea, hay de todo. Hay de todo. La finalidad de esto, Esteban, es justamente que nosotros comprendamos cuáles son los circuitos posibles de diseñar para polarizar transistores y cuál me conviene o cuál me va a convenir cuando yo haga un desarrollo a futuro para alguna aplicación en específica. No sé si me expliqué bien, Esteban. Sí, profe, todo, bueno, ya está clarito acá, chulo. Esto, perfecto, maravilloso. Hecho. ¿Hay alguna duda adicional por ahí, jóvenes, por favor? Profe, bueno, no sería con respecto a la clase, nada más sería con respecto al ejercicio que nos dejó. Uh-huh. En el documento hay que agregarle todos los puntos, así como nos fue viendo los documentos, ¿no? La etapa de transformador, el rectificado y todo eso, ¿verdad? Hasta llegar al último punto, ¿no? Que ya sería todo el diseño. Exactamente. En este caso, arrancarían de la salida hacia la entrada. Efectivamente. Ah, pues yo quiero tantos volts a la salida, variable, pues ¿qué le voy a poner? Pues que un circuito así, con este. Y ya les di las matrículas de los reguladores, o sea, ni siquiera lo tienen que investigar. Ya se las di. ¿Sí? Ah, ok. Ya ve que en una parte del documento viene un transistor Uh-huh. para el regulador en la etapa Uh-huh. de protección. En este caso tendríamos que investigar el transistor. Sí, claro.
Sí, ok. Y Digo, sería bueno. a estas alturas del partido, déjame decirle, ya tuvo que haber terminado. Es que ahí nada más tenía esa duda, profe, que no sabía, porque tenía esa duda y como son dos reguladores, uno para que va un menos 1.2 a menos 20 volts y el otro es positivo de 1.2 a 20 volts, entonces serían dos cálculos, ¿no? Para el positivo y uno para el negativo. Exactamente, porque si usted se fija, si es que ya lo corroboró, la Ujú. corriente quiescent del regulador positivo es una y del negativo es otra. Ujú. Pues Sí, ahí sí, sí, abusadillos, ¿no? sí, Obviamente, profe. como la corriente va a ser la misma a la salida en la carga, el valor del capacitor de filtro es el mismo, o sea, eso no cambia, es prácticamente lo mismo. Ok, profe, sí. Profe, perdone, entonces los cálculos los vamos a ir iniciando desde la etapa del regulador, irnos poco a poco atrás, no iniciaríamos con transformador, luego el Si es, monte no, de tiene que diodos. empezar de la salida. Bueno, tuvo que haberlo ya hecho, señor. No, sí, porque tuve que hacer ese cambio de valores ahorita ya con base a lo que le pregunté al principio, voy a tener que cambiar los cálculos. Ok, no, sí, pero no es de la clavija hacia la salida. O sea, yo les dije, quiero este voltaje a la salida variable, utilice estos reguladores y calcúlame todo. Así de sencillo. ¿Qué es todo? Pues obviamente el capacitor de filtro, el transistor de sobrecorriente, los resistores de activación, el potenciómetro para el variable, ¿qué más? Los rectificadores, el secundario es el transformador, el fusible, el switch y el clave de la clavija. Ya, así de fácil. Que tuvo que haber hecho ya hace 2 semanas, caballero. Les di un tiempo increíble, increíble, para que hicieran el ejercicio. Lo malo se puso usted a ver Barney o no sé qué se puso a ver en la televisión o Pink Cerebro, no sé qué estaban viendo que no le he hecho caso al ejercicio. Ahí está el detalle, se puso a ver caricaturas, no, o sea, como le fíjese, y lo chistoso es que se los dije, les voy a dar mucho tiempo para hacerlo. O sea, y lo dije, no vayan a ser como tantos héroes que lo quieren hacer 2 o 3 días antes. Bueno, aquí por lo que veo son puros héroes porque híjole, son bravos, o sea, ya están a punto de entregármelo. La señorita jefa de grupo está tranquila porque estoy seguro que ella ya lo hizo, ¿sí? Quedará por ahí una que otra dudita, ¿verdad? Estoy segurísimo que ella ya concluyó, va a recibir nada más, va a anexar en su carpeta del grupo, va a anexar todos los ejercicios de ustedes este jueves, ¿verdad? Porque me la va a mandar el viernes tempranito su tarea, su examen, para que lo empiece a calificar, ¿verdad, señorita? Hasta se está riendo de ustedes, dice, ay, estos chavos ni siquiera han acabado, yo ya acabé, ya está, al cine me fui, ¿verdad, señorita? No, profe, no. ¿Cómo no? Eso se ríe porque están las mismas, profe. No lo creo, yo veo que es una chica responsable, siempre puntual y todo, no, tareas bien, todo sin dificultad. Pues porque las copia. No es cierto. Ya quisieras. No lo creo, no lo De creo. hecho, al Que último ya me la momento, mandaron todos. Vamos a copiar una buena. No, muchachos, no. Si yo te la paso a ti, Esteban. Esperemos que no, muchachos. Esperemos que no, porque hay una que otra tareita por ahí que se ve que alguien le copió a alguien, ¿eh? Eso que ni qué. O sea, fueron tan salvajes que ni siquiera le cambié. Así, por decir algo. Entonces, si sustituyo esto entre esto, me da esto. En vez de que le cambiara por lo menos la redacción, bueno, al sustituir pasa esto, ¿no? Igualito le pusieron. Entonces, al sustituir esto entre esto, me da esto. Híjole, ni siquiera eso le pudieron cambiar. O sea, está terrorífica esa situación, ¿eh? Aguas, aguas, porque hasta, digo, aunque no estamos en presencial, digo, hasta se equivocan al copiar aquí, muchachos, ¿qué está pasando, no? Pues bueno, pónganse abusadillos y recuerden, este jueves la jefa de grupo va a integrar la carpeta porque me la va a mandar el viernes en la mañanísima para que yo pueda calificar, muchachos, ¿sale? Entonces, no me digan que apenas van a hacer los cálculos porque no quiero preguntar qué han estado haciendo las últimas
las últimas clases, ¿verdad? No quiero pensar que vengan estudiantes jugando Xbox o algo por el estilo, ¿no? Porque les gusta la presión en el último momento. ¿Hecho? Sí, profe, todo bien. Sí, Hecho, profe. Viendo más dudas, Yo vamos sí, a yo verlos tengo a una todos aquí en su camarita para tomarles asistencia. ¿Qué pasó, señor Díaz? duda. No, González. Tengo una pregunta. Dígame. Bueno, es que ve que le había dicho, bueno, sé que como había dicho, mi capacitor le había puesto 2500, pero estaba leyendo lo que nos puso y nos había dicho que el factor de rizo debe ser del 2%. Entonces, No. ahí, Fíjese bien lo que dije, ¿sí? Digo, en eso sí el... dice en el departamental. Ok, 2%, está bien. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, como no dice el factor de rizo debe ser del 2% antes de la etapa de regulación. Ujú. Entonces, con ese factor de rizo del 2% saco mi capacitancia, Ajá. considero los 2500. Sí, obviamente lo va a ajustar para que quede ese voltaje, ese factor de rizo y le arroje un valor de capacitor por ahí específico para ese factor de rizo. Ya. Sí, porque, bueno, me cayó la duda y pues hice otra vez el cálculo para el capacitor. Bueno, para la etapa de rectificación, se puede decir. Ujú. Digo, de filtrado. Y Filtrado. pues ya Ujú. me sale unos 500 microfaradios. Bueno, Ok. entonces sí estoy bien, así más o menos. Sí, va bien. Ah, bueno. Sí, porque sí me cayó la duda, porque ahora sí me puse a leer por el que nos pedía y como me cayó la duda del factor de rizo, pues dije, Sí. no, pues mal los 500 microfaradios que consigo. Sí, si a la hora de calcularlo, para 2% le arroja 500 microfarad, le pone, obviamente el valor comercial, ¿no? Tantos Ajá. microfarad, tantos volts, etcétera. Y listo. Ah, bueno. Sí, nada más era esa la duda, porque sí, bueno, me cayó de duda y pues hice doble cálculo para, por si las dudas. No, está bien, señor, perfecto. Gracias. Nada más era No eso. de nada, señor. Profe, en el caso del amplificador, ¿qué va a ser la parte, bueno, para la fuente negativa? Nada, los valores serían con signo tal cual, ¿no? Negativos, serían los mismos lados. Claro, efectivamente, o sea, es lo mismo, pero con signo negativo. Es exactamente lo mismo. De acuerdo, gracias, profe. De nada, señor. Ok. ¿Dónde estamos? Vamos a tomar asistencia, muchachos. Obviamente todas las anteriores tienen asistencia, ¿verdad? Adolfo. Que Adolfo ya no viene, sí es cierto. Qué mortificado. Emanuel Israel. Presente. Gracias. José Armando. Profe, me mandó un mensaje de que falleció su abuelito. Qué mal detalle. Ok, Sí. muchas gracias. Ricardo Emanuel. Ricardo Emanuel, no lo veo. Presente. Aquí. Voy. Ok. Josué David. No lo veo, ¿dónde anda? Ok. Gabriel Cortés. Presente, profe. Gracias. Ricardo Díaz. Gracias. Sergio Escobar. Presente, profe. Gracias. Miguel Ángel Flores. Presente, profe. Muy amable, señor. Miguel Ángel Gaitán. Presente, profe. Oiga, profe, le quería Dígame. decir, es que la vez pasada, bueno, el viernes, me empezó a fallar el internet desde la tarde, pero ya no le pude decir a la jefa del grupo y pues ya no hallé la forma de contactarla.
para decirle que me estaba fallando el internet. Por eso ¿Qué no día fue? pude asistir el viernes, El viernes. ¿Qué viernes? el que acaba de pasar. Ah, ok, aquí lo corrijo, no se preocupe. Ah, gracias, profe, pero sí me puse al corriente. Sí, perfecto. Gracias, Sí, profe. ya aquí le corregí. Gracias. Hecho. Ryan Alejandro. Sí, profesor. Ok. Esteban Garduño. Presente, profe. Muy amable. Alejandro González. Presente, profesor. Muy amable. Pedro Daniel. Presente, profe. Hecho. Saraí. Ahí va Saraí. ¿La veo o no la veo? Alejandro Guerrero. Presente, profe. Gracias. Gerardo Iván. Presente, profe. Gracias. Eric Hernández. Presente, profesor. Muy amable. Julia Lisbeth. Presente. Gracias. Jairo Antonio. No que lo veo. No lo encuentro. Ok. Adriana Jacqueline. Presente, profesor. Muy amable. Diego Moreno. Presente, profe. Gracias. Diana Jacqueline. Buenas noches, presente. Gracias, señorita. Buenas noches. David Israel. Presente, profe. Gracias. Jordi Jasper. Presente, profe. Gracias. Brandon Reyes. Presente, profe. Gracias. María Fernanda. Presente, profe. Gracias, señorita. Alan Eduardo. Presente, profe. Gracias. Jaser David. No pudo asistir por problemas personales. Si quiere, le mando su situación por WhatsApp. Ok, sí, está bien, por favor. Sí. Sí. Gracias. José Leonardo. Presente, profe. Gracias. Y Rodman Azael. Presente, profe. Gracias. Ok. Todas hasta aquí, muchachos. No, profesor, no. ¿No hay dudas? Ok. Ahorita para subirles la lección de hoy, unos ejercicios y mañana nos vemos, por favor, muchachos. Sí, profe, está bien. ¿De acuerdo? Cuídense, por favor, muchachos. Pásenla bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Diviértanse. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, muñeca. Que esté muy bien.